Esta sexta intervención, la asambleísta Gracias, señora Fiorina presidenta Correa, encargada. la Muy buenas escuchamos. tardes a todos mis compañeros asambleístas, a la prensa, a la gente que nos sigue a través de redes. A raíz del paro de junio, nosotros como Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, iniciamos una secuencia de pedidos de información a diferentes autoridades para conocer cuál era la situación real por la que habían atravesado los niños, niñas y adolescentes en situación de paro. Así pues, entre esos pedidos de información, al Ministerio de Inclusión Económica y Social, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo, Consejo de Protección de Derechos de Quito, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, entre otros. Estos requerimientos de información que se realizaron tenían que ver con, por ejemplo, saber cuántos niños, niñas y adolescentes habían estado en las calles, cuántos habían fallecido o habían sido heridos, cuántos fueron víctimas de asfixia por el gas de las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas por la Policía Nacional, irónicamente, a puntos que eran considerados de paz, islas de paz, como la Casa de la Cultura en Quito, pero cuántos niños estuvieron extraviados, cuántos fueron recuperados y entregados a sus padres, cuántos fueron eventualmente detenidos y posteriormente liberados, etcétera. La realidad es que la mayoría de los padres de los niños vinieron con sus padres. Y también tuvimos en la comisión la participación de madres que habían estado en el paro, madres de origen indígena, que habían estado en el paro y nos decían es que nosotros nos movilizamos con todo el núcleo familiar, con todos los hijos de todas las edades y por eso estábamos con nuestros hijos aquí. También recibimos en la comisión a Victoria González. Ella es especialista zonal del Ministerio de Salud Pública, encargada del seguimiento y protección a grupos vulnerables, con el fin de hablar sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en el contexto del paro. En este sentido, ella nos supo indicar que durante el mes de junio se elaboró un consolidado sobre las atenciones brindadas en el marco del paro nacional, con un total de 1.035 atenciones en centros de salud y hospitales especializados, 407 atenciones realizadas en la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Católica del Ecuador, Universidad Salesiana y en el Colegio Manuela Cañizares, en donde se levantaron brigadas de atención diurna y nocturna al ser considerados puntos o centros de paz. Igualmente, nos indicó que esta información fue segregada o disgregada en edades de 0 a 17 años, con un total de 86 niños, niñas y adolescentes con atenciones de forma ambulatoria, 200 niños que fueron provistos de suplementos y 100 niños a los que se dio analgésicos, considerando los cuadros respiratorios y de traumatismos. Conforme ella iba avanzando en la explicación, las alertas se disparaban. Con respecto a los traumatismos, según el reporte, estos se refieren a heridas leves, quemaduras, golpes o contusiones leves que fueron atendidas en las zonas de paz por las brigadas correspondientes que estaban conformadas por doctores, enfermeros, nutricionistas y psicólogos. Asimismo, señaló que cada vez que había un caso fuerte, el Ministerio de Salud realizaba el seguimiento a estas atenciones y se los derivaba a centros de salud en los lugares de donde provenían estos niños, niñas y adolescentes junto con sus familias. Se subieron las atenciones al sistema nacional para que las personas pudieran asistir a esas casas de salud más cercanas y tener la información de cada uno y el seguimiento posterior en sus lugares de residencia originales. Se realizó también un consolidado diario de las atenciones a niños, niñas y adolescentes y se visibilizó
un incremento en atenciones por traumatismos y enfermedades respiratorias durante el mes de junio. Pero, ¿qué es lo preocupante aquí? No nos pudieron decir, no nos pudo ella dar la información respecto de quién se consideraba que había infligido esas lesiones o de qué manera o el detalle de las heridas, contusiones, si eran fracturas, si eran quemaduras leves, provocadas por qué o con qué objetos. Esa información no pudo ser provista por la directora y nosotros hemos elevado un pedido de información al Ministerio de Salud pidiendo que no se nos den las historias clínicas, pero sí la característica de todos los casos que fueron reportados y derivados a los centros de salud. ¿Por qué hicimos esta investigación? No nos ha contestado todavía el Ministerio de Salud y seguimos insistiendo. ¿Por qué la hemos hecho? Porque también luego surgió la disposición del Pleno para que la Comisión de Garantías elaborara un informe. En ese informe no se estaba considerando la situación de niños, niñas, adolescentes y era un análisis más generalizado. Por lo tanto, conversé con el presidente Cabascango y le indiqué lo que estábamos haciendo como comisión y el informe que elaboramos en base a los diferentes requerimientos que hicimos fue aprobado, analizado y aprobado en el seno de la comisión por quienes integramos la misma y luego enviado formalmente a la Comisión de Garantías para que formara parte del informe que hoy hemos leído aquí. Eso es lo que tengo que decir respecto de nuestro aporte como Comisión Permanente de Niños, Niñas y Adolescentes. Y, señor presidente encargado, quería hacer también alusión en este momento y hacerles llegar nuestras condolencias, nuestra nota de pesar a todos los habitantes del archipiélago de Galápagos, las Islas Encantadas. Ayer se reportó el accidente trágico, el hundimiento de una embarcación que hacía la ruta Isabela-Santa Cruz con un saldo hasta ayer de noche de 2 extranjeros, turistas, fallecidos y 2 locales, pero adicionalmente todavía había personas desaparecidas. ¿Qué es lo preocupante de este caso, aparte de la tragedia debido a la muerte? Es que esa embarcación había sido reportada con fallas y a pesar de eso, igual zarpó con el saldo trágico que acabo de mencionar. Así es que mi solidaridad con Pedro y con otros representantes de las islas, nuestros asambleístas aquí y toda esa gente que trabaja en condiciones no siempre las mejores por esta tragedia. Hasta ahí mi intervención, señor presidente encargado. Muchísimas gracias por la oportunidad y, por supuesto, también la solidaridad con la mamá de María Belén y tengan la seguridad de que trabajaremos desde la Asamblea para que sea esclarecido este caso, porque solo la verdad le podrá dar paz a la madre y al niño. Recordemos que hay un adolescente de 13 años que ha sufrido la trágica muerte de su madre y nadie lo menciona mayormente. Estamos concentrados solo en la muerte, en el femicidio, pero hay un niño, un adolescente que ha quedado huérfano y que también desde el Gobierno Nacional debe recibir el acompañamiento y el apoyo necesario para que pueda pasar este trance, superar la tragedia y poder retomar su vida. Gracias, señor presidente.